Hola, soy Mercedes y acompaño a deportistas como vos a entrenar su mente para rendir mejor el día que más importa, que es tu competencia. Hoy vamos a hablar de un tema que le pasa a muchísimos deportistas, que es la ansiedad competitiva. Y no solamente sentirla, sino también sufrir esa ansiedad y que te termine bloqueando o por lo menos provocando un descenso en tu rendimiento. Muchos se sentirán identificados con esa sensación de que entrenas bien, pero el día de tu competencia todo se viene abajo. Te tiembla el cuerpo, te falta el aire, no dormís la noche anterior, te bloqueas, te autosaboteas, todo es dudas, todos son pensamientos negativos, etcétera. Y encima de todo eso, te sentís mal por sentirte así. Te tengo una buena noticia. La ansiedad no es tu enemiga. Es una respuesta natural de tu cuerpo cuando percibe una situación de amenaza o de presión. Pero en el deporte, si no la entendés y no sabes cómo gestionarla, puede limitarte muchísimo. Te puede bloquear, te puede sacar el foco, te puede hacer competir desde el miedo y no desde la confianza. Al final lo que puede hacer es dejar tu rendimiento en un segundo plano y sentir como si estuvieras medio que sobreviviendo a la competencia en vez de disfrutarla y de poder hacer todo lo que entrenaste para ese día. La ansiedad es algo súper común en el deporte y sobre todo en la competencia. Hay distintos estudios que hablan de entre un 70 y un 80% de personas que compiten que sienten ansiedad, entonces la ansiedad es real, la ansiedad está presente, incluso antes de competir, si miras un poco al costado vas a darte cuenta que no sos la única persona que está sintiendo esos nervios y que está sufriendo la ansiedad, pero no por eso tenemos que verla como una enemiga. La ansiedad se puede transformar en tu aliada, la ansiedad al final es energía que si la sabes utilizar bien, si la sabes utilizar a favor y aprendes a regularla, es decir, que la ansiedad escale hasta cierto punto en donde sea esa energía contenida que te va a ayudar a lograr tu rendimiento y sin pasarte al punto en donde te puedes llegar a bloquear, entonces justamente la ansiedad puede y es una de nuestras mayores cómplices a la hora de competir, a la hora de rendir de la manera que queremos rendir. Entonces, no apuntes a eliminarlas, porque ahí ya estás partiendo de un lugar donde si hay ansiedad, es negativo. Si aparece la ansiedad y me empiezo a sentir ansiosa, voy a rendir mal. Entonces ya empezamos con expectativas que no son realistas. Entonces, no busques eliminarla, busca controlarla, busca aprender de ella, busca identificarla, o sea, encontrar cómo es la ansiedad en tu caso y tenerlo súper claro para a partir de ahí lo que vas a poder hacer es transformar todas esas sensaciones negativas en esa energía de la que estoy hablando. La ansiedad tiene dos caras. Por un lado, la ansiedad mental, que tiene que ver con pensamientos principalmente negativos, dudas, anticipación, exceso de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar hacia el final de tu competencia. Y por otro lado, tenemos la ansiedad corporal, que tiene que ver más con palpitaciones, tensión corporal, nudo en el estómago, ganas de ir al baño, etc. Lo bueno es que ambas pueden entrenarse. El primer paso, súper necesario, es reconocer cómo es la ansiedad y entender cómo se manifiesta en tu caso en particular. Es decir, primero lo que tenés que hacer es tratar de buscar dentro de tu propia historia deportiva, principalmente tus competencias, cómo se presenta la ansiedad en tu caso, porque suele seguir patrones. Entonces, cómo se presenta, cuándo se presenta, qué es lo que, el significado que vos le das, qué es lo que pasa cuando empiezas a sentir la ansiedad, qué es lo que te empezás a decir a vos mismo o a vos misma, y entonces empezar a identificarla, a reconocerla y a entender cómo funciona en tu caso en particular. Ese siempre va a ser el paso número uno para después poder aprender a regularla, porque de nada te sirve empezar a hacer técnicas de respiración sin siquiera saber qué es lo que te está pasando. Entonces, primer paso, enfócate en entender, en identificar cómo se da la ansiedad, de qué manera, ante qué situaciones o ante qué pensamientos, etcétera. La siguiente etapa es encontrar tu estado ideal de rendimiento. No hay una mente en blanco o una mentalidad mágica. La realidad es que lo que necesitas encontrar es cuál es el estado mental tuyo en particular en el cual vos rendís de la manera que quieres rendir. Lo que existe entonces es una zona óptima para cada persona donde tenemos la energía necesaria para competir, el foco está puesto en el rendimiento y en la competencia en sí y estás conectado o conectada con lo que vas haciendo. Es decir, sentís un poco esa ansiedad, pero no se pasa al punto en donde te llegas a bloquear o te sentís demasiado abrumado o abrumada por la competencia en sí, que el rendimiento pasa a un segundo plano. ¿Sí? Entonces, en este paso, vos lo que haces es empezar a
identificar ese estado ideal para competir y lo que hacemos es contrastarlo con lo que vimos anteriormente de tu ansiedad. Entonces, vemos cuál es la diferencia y dónde está esos diferentes estados. O sea, cuando sentís la ansiedad, cómo se da, qué es lo que te pasa, de qué manera lo vas interpretando y cuál sería el estado ideal para justamente competir. Entonces vamos a buscar por medio de ciertas herramientas cómo pasamos de este punto A este punto B, justamente a partir de entender cómo estamos e identificar cómo queremos estar. Justamente ahí es donde pasamos a las técnicas. Vamos a buscar distintas técnicas o herramientas que te permitan lograr la calma, que te permitan bajar la tensión corporal o mental, que te permitan también aprender a enfocar en las prioridades y en tu rendimiento en competencia. Hay distintos tipos de técnicas, las más conocidas suelen ser las técnicas de respiración, las técnicas de relajación o las técnicas que te permiten regular el tono muscular, es decir, si te sentís muy tenso o muy tensa, hay distintas técnicas que te pueden ayudar a bajar ese nivel de tensión, justamente para llevarlo al ideal. Es decir, si te pasaste de tensión, si tenés muchísima más tensión de la que te viene bien para competir, hay distintas técnicas que te permiten bajar ese nivel de tensión justamente para lograr. La realidad es que hay muchísimas técnicas para lograr esto, tienen algunas en este mismo canal, les voy a dejar abajo el link para que puedan ir probando distintas técnicas, pero lo principal es saber qué objetivo tenemos. Es decir, de acuerdo a esto del punto A y el punto B, que es primero identificar mi ansiedad, o sea, cómo la ansiedad se da en mi caso en particular, y después identificar qué estado es el que quiero tener para competir, teniendo en cuenta la ansiedad que me da a mí antes de competir, ahí es donde podemos identificar qué tipo de técnicas son las necesarias. Quizás sean técnicas más de lograr un autodiálogo de calma, quizás sean técnicas donde necesites buscar cierto tipo de mantras que te permitan enfocar en los pensamientos que sí querés, quizás sean técnicas como la atención plena del mindfulness que te permite observar los pensamientos sin juzgarlos y simplemente que pasen y no tengan tanto impacto negativo. Ahora, si por ejemplo te sufrís mucho la tensión corporal y entonces sentís que tu cuerpo está demasiado tenso para competir y eso te incomoda y te genera muchísima ansiedad, vas a buscar técnicas corporales justamente que te permitan bajar ese nivel de tensión corporal. Entonces, por eso es súper importante que verlo desde este lado. El punto de partida es tu ansiedad actual, la ansiedad que te incomoda actualmente, que sufrís y que no te gusta, identificar el estado en el que sí te gustaría competir, siempre y cuando seas realista también. Tampoco está bueno pensarte sin sentir nada de ansiedad, porque quizás eso no es realista, pero sí cómo te gustaría manejar eso que sentís, esa ansiedad que sentís, justamente para que la competencia sea lo principal, sea la prioridad ese día, y entonces con las técnicas que sea como una especie de puente entre cómo estás ahora y cómo te gustaría estar. Otra cosa que también puede servir muchísimo es tener una rutina precompetitiva. La rutina precompetitiva es justamente tener una serie de acciones, de herramientas, de actividades, etcétera, que te permitan tener como una especie de pasos antes de competir. ¿Sí? La clave de esta rutina no es improvisar el día de la competencia, porque con la ansiedad, con los nervios, incluso miedos que podemos tener antes de competir, con la adrenalina también, con el hecho de ver tanta gente y ver gente nerviosa también, que a veces nos contagiamos un poco de eso, tendemos a improvisar, a hacer cosas que nos salen por impulso, a hacer cosas que no hacemos habitualmente, y eso lo que nos genera es escalar aún más ese nivel de ansiedad. Entonces, con una rutina precompetitiva, vos podés empezar a ver, según el horario de tu competencia y otras cosas más, puedes empezar a ver qué vas haciendo desde la semana antes de competir, la noche antes de tu competencia, qué pasa cuando te levantás, y hasta cuestiones también nutricionales, por ejemplo, qué vas a desayunar, qué vas a cenar la noche antes, etcétera, justamente para ir logrando una rutina que te vaya dando confianza para que puedas llegar a la competencia de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si sos una persona que se pone muy nerviosa desde la noche antes, empezar a utilizar algunas técnicas capaz de relajación para que puedas dormir bien, o dejar todo preparado desde 1 o 2 días antes para no tener una fuente más de estrés a la noche antes de tu competencia, etcétera. Entonces, con una rutina que puede abarcar, como te decía, desde varios días antes, lo que vas haciendo es llenarla de actividades, de técnicas, de ejercicios, etcétera, que te permitan tener un poco más de control sobre el día de la competencia.
O sea, es una especie de rutina mental, física y emocional que te va a ir acompañando y sobre todo que se va repitiendo entre competencia y competencia, y eso te permite también sentirte un poquito más en control de una situación que suele generar un poco de estrés, de nervios o a veces nos puede llegar a abrumar. Entonces, para tu próxima competencia, anda haciendo un repaso de cómo venís sintiendo hasta ahora la ansiedad, qué es lo que viene pasando en tu cuerpo, en tu mente, qué significado le das y empezá a plantearla de manera diferente para tu siguiente competencia. Y si necesitas algún tipo de ayuda porque no querés hacer, no podés, no sabes por dónde empezar o no querés hacer todo esto solo, te voy a dejar acá abajo un link para nuestro programa Chau Ansiedad, donde justamente lo que hacemos es preparar a las personas para que puedan competir, dejando de lado los bloqueos para que puedan competir justamente utilizando la ansiedad como una aliada poderosa para lograr su mejor rendimiento, para poder competir con confianza y sobre todo para disfrutar la competencia. Así que te dejo abajo el link y cualquier cosa nos estamos viendo. Hasta acá llegamos entonces con el tema de la ansiedad. Si te gustan este tipo de videos, puedes suscribirte al canal para ver los siguientes y también para ver las distintas ejercitaciones y otro tipo de videos, siempre con el objetivo de lograr la fortaleza mental, de que puedas entrenar tu mente para rendir a tu mejor nivel en las próximas competencias. Así que nos vemos la próxima.